Pues sí, este año el Eid al-Fitr no se parece a ningún otro vivido en los territorios palestinos, especialmente en la franja, donde la guerra entre Hamás e Israel dura ya más de 6 meses. Musulmanes de todo el mundo celebran tras el Ramadán la fiesta del fin del ayuno, el llamado Eid, una festividad que dura 3 días y que este año, como vemos, se ve muy ensombrecida por la guerra entre Israel y Hamás. Los palestinos hacen frente a una gravísima escasez de alimentos y otros suministros esenciales. Rezan junto a las ruinas. El minarete blanco es todo lo que queda de esta mezquita en Rafah. El resto del edificio fue destruido durante una ofensiva israelí en febrero. Cuando celebramos el final del Ramadán el año pasado, estaba rodeado de mis hijos. Hoy estoy herido y no puedo moverme. Esta madre ha ido a la tumba de su hijo en el primer día del fin del ayuno. Ojalá estuviera aquí conmigo. Iría a la mezquita por la mañana y me diría, prepara mi regalo para cuando vuelva. Pero se ha ido. Todo lo bueno de mi vida se ha ido. Tras más de 6 meses de guerra, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, cifra en más de 33.000 los muertos, la mayoría civiles, y miles siguen desaparecidos. En la Cisjordania ocupada, los fieles también tuvieron a Gaza en sus oraciones. DW habló con la directora de una ONG en Ramallah. En los últimos 6 meses hemos pedido que se permita la entrada continua de ayuda en Gaza. Las necesidades son enormes y cada día que pasa vemos cómo aumentan. Según la ONU, 1,1 millones de personas, la mitad de la población, padece una inseguridad alimentaria catastrófica. Con el agravamiento de la crisis humanitaria, los aliados más estrechos de Israel son cada vez más críticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en el canal en español Univisión que el planteamiento del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un error. Creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya. Israel dice haber autorizado la entrada en Gaza de un número récord de camiones con ayuda humanitaria en la víspera del fin del Ramadán. Pese a todo, Netanyahu reiteró recientemente que nada impedirá a las tropas israelíes entrar en Rafah. Allí es donde la mayoría de gazatíes se han refugiado. El ejército israelí insiste en que también ahí se esconden los militantes de Hamás, cuyos atentados terroristas del 7 de octubre en Israel supusieron el inicio de la guerra. El ministro israelí de Seguridad Nacional ha llegado a amenazar con romper la coalición gobernante si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu debilita esa ofensiva militar o no ataca por tierra Rafah. Le preguntamos al periodista y experto en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, cuánta presión hay sobre el primer ministro israelí actualmente y si amenaza la coalición con romperse. Realmente yo diría que la presión política interna es la que más preocupa a Benjamin Netanyahu porque la coalición depende del apoyo de los ultranacionalistas sionistas. Los partidos radicales le exigen seguir adelante con una guerra sin ningún tipo de concesiones y lanzar el ataque contra Rafah lo antes posible. Esta operación militar se ha convertido sin duda en una especie de línea roja para estos aliados radicales que tiene Netanyahu como Itamar Ben-Gvir, que le repiten cada día que abandonarán el gobierno si no da luz verde a este ataque contra el que es el último lugar que le queda por asaltar al ejército de Israel. Así que es esta presión por encima de la de las familias de los cautivos o de la del propio Joe Biden, que un día más le ha pedido que acepte un alto el fuego temporal para la entrada de ayuda, la que más afecta al primer ministro israelí a la hora de tomar sus decisiones. Este es el Israel del siglo XXI que está en manos del apoyo de los ultranacionalistas sionistas a este gobierno. Y por otra parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, aprovechó su discurso con motivo del fin del mes sagrado del Ramadán para reiterar que Israel será castigado por bombardear el consulado iraní en Damasco el pasado 1 de abril. También le preguntamos al periodista Mikel Ayestarán hasta qué punto sube también aquí el tono de la retórica y si se teme que la contienda se convierta en un conflicto regional.
Las palabras de Ali Khamenei no son nuevas, pero nunca, hay que recordar, se ha producido un ataque directo de Irán a Israel y esta vez tampoco parece que vaya a producirse. El líder supremo mantiene una retórica que clama venganza por el bombardeo contra el consulado de Damasco y desde la Guardia Revolucionaria presionan para dar una respuesta firme, aunque también saben que un error mínimo de cálculo puede abrir las puertas a un conflicto a gran escala y esto no interesa al régimen islámico. Irán es un maestro de la guerra indirecta a través de los grupos del llamado eje de la resistencia en Líbano, en Irak, Siria o Yemen, donde los hutíes se presentan como una de las opciones más serias para escalar los ataques contra objetivos de Israel o de Estados Unidos.